Hola compañeros y profesoras, reciban un cordial y atento saludo. Hoy me encuentro con mi compañera María Fernanda Gómez. Mi grupo se encuentra conformado también por Alejandra Onofre e Ilvana Beli Córdoba, que también hagan su participación de manera virtual. Nos hemos reunido para abordar el video de las afectaciones del COVID-19 para la materia Estrategias de Expresión Oral y Comunicación en Público. Bueno, entonces la finalidad de este video es abordar la expresión oral. Nosotros hemos tomado como tema principal la pandemia y las afectaciones que esta generó a nivel mundial en toda la población. Entonces quisiera que María Fernanda nos cuente un poco acerca de todas las afectaciones que ocurrió en el ámbito educativo, siendo ella la autora principal como estudiante de psicología de la Universidad Minuto de Dios. Bienvenida, Mafe, cuéntanos tu experiencia. Muy buen día, muchísimas gracias, Tatis. Pues las afectaciones que me trajo a mí en épocas de pandemia fueron muchísimas, ¿no? Ya que hubieron muchas dificultades inicialmente por la conexión, digámoslo así, cuando empezamos con esta atención pues remota. Sí. Por parte de los docentes y de los mismos compañeros se dificultaba mucho, ya que la comunicación a veces, digámoslo, si no era en nuestras casas, era en la casa del docente, se caía la red, no se le escuchaba, no se le entendía bien. Pues había muchas falencias, o cuando se quería iniciar una participación activa entre los compañeros, como iniciar debates de temas importantes, también era difícil por la misma conexión que había en ese momento. También se limitó mucho ese contacto de manera personal, así como lo estamos viviendo, estamos en este momento. Y no se pudo presenciar, ¿no? Como eso entre los compañeros en ese momento. Por ejemplo, unos, digámoslo así, no prendían las cámaras, hablaban, entonces a veces hasta la expresión del rostro es importante, porque uno así conoce las emociones, conoce si le gusta o no el tema, o bueno, hubieron muchas falencias. Por parte de las afectaciones, hubieron también muchas por la limitación del estudio, como lo habíamos mencionado en muchas ocasiones nosotras, ¿no? El reintegrarnos nuevamente presencial generó muchos vacíos, ¿no? Entre nosotros, porque el ser virtual no había como ese mismo compromiso de hacerlo de manera presencial, ¿no? Como vuelvo y reitero, la participación era muy limitada, ¿sí? Entonces muchos compañeros, digamos, se conectaban, o hasta a veces uno se conectaba, pero estaban los hijos, la familia al lado, y no permitían que uno tenga ese 100% de concentración en las clases. Entonces hubieron muchas afectaciones de manera académica. Claro que sí, María Fernanda. Y a raíz de todos estos problemas que tú mencionas que hubieron en la educación virtual, pues no nos encontrábamos preparados para afrontar algo de esta gran magnitud como fue la pandemia COVID-19, y en este orden de ideas, pues que toda la población estuviera al tiempo conectada, pues dificultó muchísimo la señal de internet. Por eso nunca pudimos tener una comunicación asertiva, una comunicación clara y coherente, ¿cierto?, de los temas que se abordaban en clases. Me acuerdo también que cuando al profesor se le iba la señal, o el profesor tenía distorsionado la señal de internet, pues uno quedaba con ese vacío, como, oiga, ¿qué fue lo que dijo? Ajá. Y entre los compañeros empezábamos a discutir y había ese teléfono roto, porque nadie comprendió el mensaje. En ese orden de ideas, lo que tú abordas de los espacios o las áreas de distribución, pues la casa fue el centro para todo, para oficina, para estudiantes de bachillerato, de colegio, para los niños que no iban al jardín. Entonces el ruido, que te estén llamando para hacer una u otra cosa, pues eso afectó muchísimo la comunicación, y de esa manera pues
creo que fue por eso los vacíos que nos quedaron de muchísimos temas. Aparte de eso, en la salud mental impactó de gran manera, de gran magnitud. Pues como estudiantes universitarios tuvimos una altísima carga de estrés, lo que generó en nosotros ansiedad y en muchas ocasiones depresión, ya que pues Mafe, tú más que nadie sabes que hubieron bastantes falencias y entre estas fue el alto grado de desempleo que hubo y que compañeros mismos tuvieron que abandonar sus estudios. Entonces, cuéntanos un poco más acerca del impacto en la salud mental, María Fernanda. Pues personalmente lo que tú mencionas, ¿no? Generó por ejemplo, con todo esto de la pandemia, este virus, ¿no? Con ese miedo a uno contagiarse, inicialmente con la limitación de poder compartir desde el trabajo en grupo, todo era por internet, pero eso a veces, digámoslo, al no comprender bien las clases, pues repercutían en los trabajos. Claro. Enviaba uno malos trabajos y eso desencadenaba una mala nota. ¿Y que generaba eso? Ansiedad, preocupación, o sea, generaba muchos malestares referente a la parte académica. Claro que sí. Y en ese orden de ideas, María Fernanda, pues vemos la magnitud del evento y todas las afectaciones que el COVID-19 ha repercutido y seguirá repercutiendo, porque todavía es muy reciente para nombrar toda la lista de problemas que se evidenciaron y de consecuencias que la pandemia generó a nivel mundial. Queríamos hablar sobre lo más relevante, que fue cómo a partir de esta experiencia la comunicación asertiva jugó un rol primordial y cómo se vio afectada pues la comunicación. Esperamos que esto haya sido de su agrado. Para concluir el tema, les presentamos a nuestra compañera Ivana Beli Córdoba y Alejandra Onofre, quienes van a hacer una asistencia remota para visualizar las dos partes, ¿cierto? La parte física, el tú a tú, y la parte remota, y podamos tener una idea de cómo se transmiten los mensajes desde diferentes contextos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo de el aporte de María Fernanda y de Tatiana con respecto a la comunicación asertiva, sí, efectivamente se puede evidenciar que a través de la pandemia generó muchos cambios, puesto que el ser humano desde la antigüedad estamos acostumbrados a transmitir nuestras ideas, nuestras imágenes con señas, con sonidos, con símbolos, pero siempre lo hemos hecho cara a cara. Pero nos damos cuenta que en la última era estamos provocando una revolución de la tecnología, la cual ha afectado en gran manera todos los órdenes, incluyendo en este caso lo lingüístico, puesto que la comunicación asertiva facilita la expresión adecuada, ¿sí?, de pensamientos, sentimientos, y lo que ha generado el aislamiento, el confinamiento, es ansiedad, temor, agresión, por lo que favorece la libertad del ser, ¿sí? O sea, ya se ha perdido la autoestima, se ha perdido el contacto con el otro, la identidad propia. Es así como podemos concluir que se hace necesario hacer buen uso de la tecnología sin pasarnos por encima del otro. Un ejemplo que vale la pena resaltar, los emoticones. Yo los entiendo de una manera, pero el receptor puede entenderlos de otra. Es así como se hace necesario utilizar las notas de voz o los escritos para que el mensaje quede claro y no haya confusiones al respecto. Le doy continuidad a Alejandra. Ya. Es así como analizando el impacto que generó la pandemia, ¿no?, en relación a los procesos educativos, nos podemos dar cuenta que no podemos reducir los procesos de comunicación, sobre todo en este ámbito, al uso de los manejos tecnológicos o de la conectividad, ¿no? Porque la comunicación debe ser un proceso que trascienda un poco más de
más allá del uso de estas herramientas, sino que sea un proceso donde se permita como tal la construcción de las realidades y de las realidades que se viven en los procesos educativos, ¿no? No solo debe estar enfocada esa comunicación a la transmisión de los saberes, sino a la construcción también de esos saberes, valorando las subjetividades de las personas, ¿no? Una comunicación que debe ser activa, una comunicación participativa, reconociendo, ¿no?, las particularidades de los contextos educativos y las realidades que se afrontan día a día en este ámbito. Entonces, eso sería pues de valorar, ¿no? No pensar que, como lo dije inicialmente, ¿no?, que solo a través del uso de la tecnología podemos garantizar que se da un adecuado proceso comunicativo, sino también a partir de otros aspectos que están relacionados con las subjetividades de las personas y de la forma como se interpreta y se construye la realidad. Eso sería. Muchísimas gracias.